¿Por qué sí y por qué no a la despenalización del aborto? ¿Por qué sí, entonces? Bueno, primero, estábamos hablando de los debates inmaduros. Creo que hoy, por fin, el Congreso dio una señal de madurez en un debate muy profesionalizado, con una buena metodología, en donde se pudieron escuchar todas las voces y principalmente nosotros los diputados escuchamos a la sociedad, a los referentes sociales, a especialistas, tanto a favor como en contra, y así esperamos que se continúe durante 2 meses. Van a pasar más de 1000 especialistas por el Congreso y luego vamos a desarrollar nosotros propiamente en cada uno, en el plenario de comisiones, un dictamen para llevarlo, impulsando sin duda la despenalización del aborto, que es lo que estamos promoviendo en 8 proyectos que están presentados. Seguramente se puede presentar alguno más, pero en definitiva lo que nosotros estamos buscando es mostrar el fracaso de una figura en el tipo penal del aborto punible y buscar de esta manera que no se criminalice a la mujer y lograr así un sistema de salud pública que contenga a las mujeres y a los varones en su salud reproductiva, en la anticoncepción y, cuando es necesario, también la interrupción voluntaria del embarazo. Diputado, ¿por qué no? Primero, señalar de que sí, que efectivamente hoy empezó esta discusión. Siempre hemos dicho de que en la Argentina no hay temas tabú, que todos los temas se pueden discutir. Lo sabía. Y algunos otros deben seguir diciéndolo, pero sí, todos los virtualmente temas, ¿no? Este dejó de serlo. Exactamente. Habrá otros que siguen siendo tabú y que creo que el día de mañana, cuando maduremos un poco, quizás avancemos también sobre eso. Coincido con Karina de que sí, efectivamente, hoy, dentro de las ansiedades lógicas que se dan entre los grupos, hubo una reunión ordenada. Hay que felicitarlo al diputado Lipovetsky porque estuvo al frente de este plenario, juntamente con las otras diputadas que integran las otras comisiones. Ciertamente hubo opiniones a favor y opiniones en contra. Obviamente que no es el momento de evaluarlas, porque todavía faltan, como bien se señaló acá, muchos expertos que tienen que pasar. Ya nos vamos quizás formando una idea de un día, pero quizás al otro día tengamos otras opiniones. Desde un principio nosotros planteamos de que en nuestro esquema constitucional y todos los avances científicos señalan de que la vida empieza desde la concepción. O sea que ahí partimos ya de una diferencia fundamental con aquellos que están queriendo legalizar el aborto, que es el término correcto que está previsto en muchos de los proyectos que se han presentado. ¿Por qué decimos esto? Porque nuestra propia Constitución, a través de los pactos, y hubo hoy 2 constitucionalistas de fuste que fueron los que lo explicaron a mi modo de ver con bastante profundidad, establece concretamente que la vida empieza desde la concepción. Con lo cual se violaría la Constitución si se aprobase una ley en este sentido. La podríamos aprobar, pero tendría que tener una mayoría especial porque estaríamos modificando. O sea, y de 2/3 partes del total. Estaríamos denunciando un 2 de los pactos, con lo cual nos llevaría todo un proceso más complejo en esa línea. Y después porque científicamente, y hoy hubo varios expertos de diferentes áreas de la medicina y de la biología que nos demostraron de que efectivamente la vida empieza desde la concepción y lleva toda una evolución que inclusive llega hasta los últimos minutos de respiración que puede tener un ser humano. O sea, hubo una explicación científica que nosotros básicamente conocíamos y por eso que entendíamos de que no podemos estar a favor de un mecanismo que autorice no quiero usar el término matar porque ahí le afecta mucho quizás a los que están a favor de ello, pero de interrumpir una vida, de atentar contra una persona, porque entendemos que el niño por nacer es una persona a la cual el Estado le tiene que dar una protección y que hoy el Estado se ha desentendido de esa protección y por eso que estamos llegando a esta conclusión. Nosotros decimos que el aborto es el final de la película. Hay que comenzar con la educación sexual en las escuelas, educación amplia, no solamente de los niños, también del grupo familiar, porque es importante también. Bueno, pero ahí hay muchas provincias que incumplen la ley de salud reproductiva, exactamente, por ejemplo. Lógico. Yo creo que ahí va a haber consenso. O sea, que en el debate, más allá de posturas a favor o en contra, ahí hay consenso por eso, en términos generales. Pero esta omisión de no avanzar, como bien tú dices, más el tema de los métodos anticonceptivos, que yo estoy de acuerdo con la mayoría de los métodos anticonceptivos, más una contención de la mujer. Fíjense, hoy me contaba que en un hospital de una localidad de Santa Fe, estaba todo preparado el hospital
para realizar el protocolo de aborto, pero no tenían una sala neonatal, no tenían una sala materna, o sea que era más costoso mantener a la mujer embarazada y al niño por nacer que hacer el aborto. O sea, llegamos hasta ese absurdo de que aplicamos políticas de salud pública como se quieren presentar sin tener en cuenta las condiciones básicas que es lo que es el comienzo de la vida. Déjeme preguntarle a Karina, ¿qué es lo que cambiaría si se aprobase alguna de las iniciativas, por lo menos en lo estructural, que están planteando los que bregan por la despenalización del aborto? Bueno, primero tendríamos otro tipo de país, porque creo que este es uno de los temas bisagras que no solo aquí en Argentina, sino en todo el mundo, cuando se han dado estos debates, creo que se va a avanzar principalmente en entender cuál es la concepción de la intervención del Estado sobre las decisiones de sus individuos, de los ciudadanos, ¿no? Hasta dónde podemos nosotros, el Estado, involucrarnos en esa decisión. Y yo no coincido con el diputado Brugge en que sería inconstitucional. También participaron varios juristas muy destacados de la Argentina, en donde manifestaron, Gil Domínguez decía, no hagamos posverdad de la interpretación de los fallos, porque Argentina tiene fallos constitucionales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde han determinado que no tener una política de salud reproductiva y tener un sistema punitivo de aborto, lo que ha aumentado es justamente la clandestinidad. Y también un punto importante que hoy apareció, el negocio de los laboratorios. ¿Cuánto sale, por ejemplo, los sistemas no invasivos en donde se utilizan pastillas? ¿Cuánto sale ese negocio? Que además la anticoncepción, que es otro punto que se va a empezar a trabajar y que me parece muy importante, está focalizada en la mujer. ¿Qué pasa con la anticoncepción de los varones? ¿Por qué los varones no están dentro del panorama de médico sobre la anticoncepción y le depositamos toda la responsabilidad de la maternidad o de, digamos, claro, de tener otra vida a la mujer? Es una gran verdad, así como el varón le dirá vamos a ir. cómo es que solo sobre la vida por nacer decide la mujer sin intervención del hombre, sin el cual ese nene o nena no podría nacer. Pero si, por ejemplo, conversamos de la anticoncepción masculina, podrían ellos también decidir cómo planifican su decisión de paternidad. Yo coincido con usted. Pero eso Lo que me pasa parece es que plantear que la despenalización del aborto es un salto cualitativo, dejando fuera a una de las dos partes constitutivas elementales, y tomar a ese bebé por nacer solo como algo que es una extensión de la madre hasta que sale del vientre materno, nos deja fuera. Entiendo perfecto tu punto. Creo que eso quiere una real igualdad, ¿eh? Totalmente. No, una creo desigualdad. que eso va a ser parte del debate que va a surgir. Y volviendo a tu pregunta, no, que era ¿cómo vamos a evolucionar? ¿Cómo vamos a evolucionar nosotros como sociedad trayendo este tipo de planteos que hoy está totalmente ajeno de la maternidad, de la punibilidad del aborto, de la decisión de la mujer sobre la planificación familiar? Y si vos me preguntás puntualmente cuál es mi posición con respecto a la decisión del aborto que recae solamente en la mujer, tiene que ver con el derecho a la integridad física y a la autonomía de sus decisiones sobre su cuerpo. O sea, lamento que los varones no tengan nada que ver en este punto, porque no hay hijo. Pero ¿sabés por qué? Porque no hay hijo. A diferencia de lo que opina el diputado Brugge, no hay persona. No hay persona. La persona, y lo dice la Convención, a partir de que nace, y lo dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos. De gestación, ni tampoco es una persona lo que está dentro del vientre de una mujer con una panza de 8 meses. Es una vida, puede ser una vida, y eso es lo que se va a debatir. Puede ser, algunos dicen que no es vida, que un embrión no es vida. ¿Usted particularmente cree que no es vida? Yo creo que es vida, pero no es persona. Y que la persona es una evolución que incluso lo dice la Iglesia, no lo digo yo, lo dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos, cuando habla de el derecho a tener personería jurídica. Permítame ¿Qué significa ponerlo... esto? Que puedas tener un nombre, un domicilio, que puedas adquirir derechos y contraer obligaciones. Eso, un feto, pues no hablemos
Hoy escuchamos el bebé, matar al bebé, el chico. El Código Civil dice otra cosa. El niño por nacer tiene ya todos los derechos. La única condición es que nazca con vida. La convención, yo digo la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Ya basta para que haya adquirido todos los derechos. Eso dice la ley argentina, pero la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional y por lo tanto está por encima de las leyes argentinas, dice justamente, tiene un alcance interpretativo un poco más amplio. Porque la Corte a veces dice que no es vinculante, a veces dice que es vinculante, los tratados internacionales. Para mí son vinculantes. O sea, para mí son parte de las garantías constitucionales que tenemos los quiero hacer una argentinos. analogía con lo que usted dice porque me parece muy válido el debate y lo quiero dar en toda su dimensión. Usted dice, hay vida pero no es persona. Un símil podría ser alguien que está en estado vegetativo, que tiene vida, pero que no es persona porque no tiene derechos. Sí, es persona. Un estado vegetativo ya nació, ya tiene nombre, ya tiene un domicilio, tiene derechos y contrae obligaciones. No puede tomar decisiones, está en estado vegetativo. Pero eso es autonomía. Eso es la autonomía para tomar decisiones en donde muchas veces... Es lo mismo que tiene el bebé en la panza, el corazón, que también funciona. El bebé no se da desde el inicio. Hay un feto, hay un embrión primero. Primero hay un genoma. Primero hay un genoma que además tiene características únicas de ADN. Y yo lo que estoy repitiendo, digo, porque no me gusta hablar de cosas que no conozco, yo soy abogada, no soy médica, pero lo que hago es estudiar en función que tengo una posición tomada con respecto a esto, y yo lo que observo es una evolución dentro de lo que significa la gestación, que va a terminar siendo una persona a partir del nacimiento. En ese contexto, si la mujer puede definir sobre su, sobre su cuerpo, que es el planteo, podríamos proponer una ley de subrogación de vientres, como ha planteado Julio Cobos, y entonces el hombre podría alquilar un vientre y así ser papá, digamos, sin depender de una mujer. Podrían ser las dos cosas en simultáneo, entonces, y ahí habría una responsabilidad o una paternidad responsable y una maternidad responsable. Como ha hecho Marley afuera del país, como ha hecho Flavio Mendoza. Claro, porque además hoy una pareja homosexual puede adoptar y una pareja de lesbianas también puede adoptar. Y asimismo una persona sola puede adoptar también. La ley de adopción también tendrían que tratarla porque es malísima. Mejorarla es una deuda. Bueno, pero digo, es interesante porque se abre un abanico descomunal acá de alternativas a partir del debate. Cuando relativizamos la vida podemos pensar cualquier cosa. Entonces cuando empezamos el concepto de relativizar la vida, de que la vida puede ser o no puede ser, y ahí entramos y sí, en muchas hipótesis. Yo creo, diputado, que es muy claro, digamos. La vida es o cuando yo veo a alguien que está fuera del vientre materno o mientras está en el vientre materno. Esa discusión. Aquí es muy sencillo. Nosotros depende de qué concibamos como vida. El derecho y la jurisprudencia de nuestro país enseña de que uno no puede estar medio embarazado. O está embarazado o no está embarazado. O sea, la mujer está embarazada o no está embarazada. Porque con este concepto, cuando se haga un test de embarazo a una mujer, ¿qué le vamos a decir? No, espere un poquito. No sabemos si realmente usted tiene vida ahí adentro, ¿no? Porque hay que esperar 14 semanas, no sabemos si realmente está embarazada o no. Y la jurisprudencia, te quiero comentar esto importante porque ha habido casos de violencia, homicidio hacia mujeres, accidentes en donde estaban embarazadas y la justicia reconoció... Carolina Píparo. Ni hablar. Caso más emblemático. Claro, y la que llegó hasta la corte. O sea, que llegamos a esta situación en donde... Doble homicidio. Claro, en donde, claro, doble pudo homicidio. haber sido. Exactamente. Entonces llegamos a esta situación que cuando relativizamos la vida, y sí, la ciencia ficción va a quedar chica en función de todo este esquema. Vos decís que está relativizada la vida en el Código Penal cuando, por ejemplo, es punible en el caso de violación. No está relativizado. Y que ese embrión, porque para mí no hay bebé, no hay padre, no hay madre, hay una gestación, y en donde se toma una decisión que es legal, porque lo dice el Código Penal hoy, desde el año 1921, en donde dice que ese embrión, como vos decís, se podría matar. O sea, ese bebé es menos bebé que el otro bebé, que el bebé del consentimiento. No estamos discutiendo hoy el Código Penal, estamos discutiendo otros aspectos. Pero eso estamos discutiendo en el Congreso. Es qué es lo que van a plantear, digamos, estamos hablando de tratar de despenalizar el aborto. ¿Va a ser para cualquier caso? O sea, yo mañana tengo relaciones sexuales, ¿lo vamos a decir claro? Sí. Me quedo embarazada y digo, ay no, pero yo no quiero tener este bebé, pero ya está, me quedé embarazada, listo, me lo saco. Hasta los 14 meses. Voy a una clínica. Es algo que sucede vos en el día de hoy. Y si encima te echan de 14 semanas. Sí, hasta las 14 semanas, perdón, correcto. Hasta las 14 semanas puede ser. Y si encima
pasan esas 14 semanas y a vos te echan de este canal, no tenés un padre que realmente te pueda, una familia que te pueda contener, o tu hijo no tiene un padre, el niño por nacer, podés presentarse según uno de los proyectos que está allí y decir que estás en riesgo social, porque has entrado en un riesgo social. Pero no digo, podés si yo no tengo ningún riesgo, yo quiero sacar cualquier riesgo. Hasta las 14 semanas podés, sí. Me encantaría. Te voy a responder porque me parece muy importante tu pregunta. Porque quiero saber, realmente, porque todo el mundo habla, pero nadie sabe bien de qué se trata el proyecto. Ya sucede que hay gente que se droga, pero no por eso la droga es legal. Pero el aborto, lo que ha generado, el aborto punible, lo que ha sucedido, lo que ha generado es habilitar todo un sistema clandestino en donde se pone en riesgo la vida de esas mujeres que toman la decisión de interrumpir su embarazo por los motivos que sean, por abuso, por violación, es que no importa cuál es el motivo, toman esa decisión. Y eso sucede, tenemos el caso de la primer muerte por maternidad es el aborto clandestino, pero te digo un dato más que hoy fue alarmante. 49.000 mujeres entran, y es un dato del Ministerio de Salud, entran a los hospitales públicos con alguna consecuencia patológica producto de un aborto clandestino. Es que de hecho el dato ¿Cómo se saca salen de ahí? esas mujeres, si salen vivas o muertas? No lo sabemos, porque solo tenemos el ingreso, no tenemos el egreso. Y ni te cuento las patologías que puede acarrear un aborto clandestino. La pregunta es, como vos decías, bueno, ¿voy a poder hacerme? Este proyecto habla de un derecho, no de una obligación. Esto significa que no obliga a ninguna mujer a tener que realizarse un aborto que no quiera. No, eso está claro, pero eso va de suyo. No, porque no se entiende tan así. Tengo que aclarar para los que nos están mirando. Pero lo más importante es ampliar un derecho que hoy no tenés. Hoy no tenés ese derecho. Si vos querés de manera voluntaria, porque no estabas segura de tu relación, porque tu planificación familiar no sé ahora, qué. ¿qué pasa, como dice vos ahora Paulina? vas a poder tener ese derecho con este tipo de ley, vas a poder tener este derecho que hoy está cercenado porque el Estado interviene en tu decisión sobre tu cuerpo. Una observación. Me parece que esta debe ser una de las leyes más apasionantes que les ha tocado discutir, porque en general el partido orienta sobre determinada cuestión y no me parece que ninguno de los diputados que participe va a cambiar su visión del tema porque el partido puede orientar a favor o en contra, ¿no? Me parece... Es una discusión transversal. Es absolutamente transversal y no partidaria, pero yo te puedo decir que ha habido diputados que al principio estaban a favor de la despenalización y hoy me han venido a manifestar de que no están a favor de la despenalización, que van en contra, o sea, que han ido cambiando a aquellos que... y también puede haber algunos que estén al revés. Claro, no, por eso yo te estoy contando mi experiencia, de otros te podrán contar del otro lado de que está sucediendo, también puede haber sucedido esa cuestión. Pero acá algo importante de señalar, ¿cuál es? De que tenemos que ver cuál es el tipo de sociedad que queremos, ¿no? Ellos plantean un tipo de sociedad, nosotros planteamos otro tipo de sociedad. Tenemos que ver también lo que piensa la gente sobre el tipo de sociedad que queremos. Nosotros tenemos un mandato dado, tuvimos campañas electorales y dijimos lo que íbamos a hacer. Y cuando se trató este tema, solo muy pocos partidos se definieron a favor de la ley de despenalización. Muchos partidos, como lo nuestro, lo dijimos claramente y lo manifestamos. O sea que tenemos un mandato popular que no podemos desconocer ni ponernos la camiseta exclusivamente. ¿Es válida la idea de un plebiscito, como se pensó en algún momento, no vinculante? No, yo no estoy de acuerdo. Yo no tendría ningún problema de que exista una consulta popular. ¿Saben por qué? Sí, yo no tendría ningún problema. Incluso algunos me preguntaron si quisiese que fuese vinculante. Yo digo, sí, yo no tengo problema que sea vinculante. No, eso es desligarle a la sociedad una responsabilidad. No, es la sociedad la que tiene que opinar. Representa a la sociedad. Nosotros representamos a la sociedad y yo quiero saber qué piensa la sociedad de este tema. Para que en definitiva después no me achaquen mis electores de que yo no cumplí para adelante. Pero es muy interesante. ¿Qué democracia más amplia es pedirle una consulta sobre un tema en donde justamente, como dicen ustedes, hay una cuestión de transversabilidad, en donde los diputados no estamos respondiendo a los partidos políticos, en donde los diputados, según nuestras diferentes posiciones, podemos estar a favor o podemos estar en contra? ¿Qué mejor medida de consultarle al pueblo y que el pueblo se pronuncie libremente y diga sí o no? En definitiva, como bien dijeron ustedes, nosotros representamos al pueblo, es el soberano. ¿Por qué no consultarlo? Y más que tenemos las herramientas constitucionales. Quiero marcar esto, hacerlo, digamos. ¿No? Hay todo un colectivo del Frente para la Victoria que mientras fue gobierno no pudo poner el debate porque había verticalidad. Y hay un colectivo que era, se suponía, lo opuesto, era la centroderecha, que usted integra, Cambiemos, con el radicalismo como aliado, que se suponía que jamás iba a plantear esto y sin embargo es el que lo plantea. Y lo plantea del lugar
Vamos a discutirlo, aunque yo estoy en contra, lo cual ameritó que muchos le endilgaran que era oportunismo político, desviar la atención, sacar el foco de la discusión económica, sobrevolar el tema tarifas, qué sé yo, tantas cosas, digamos. En cualquiera de los casos es curioso. Entonces, yo creo que no hay un mandato, porque, digamos, el que votó a Cambiemos se siente representado ¿con qué voto? ¿Usted cree que es con el voto de despenalización o de no despenalización del aborto? Yo te cuento la experiencia. El que votó a Cristina Fernández de Kirchner para el Senado en la provincia de Buenos Aires, lo hizo a sabiendas de que era una persona que no estaba a favor de. Ahora, sus legisladores van a votar a favor, porque siempre tuvieron esa postura, pero antes no lo podían verbalizar porque había verticalidad en la conducción. Por eso digo que tal vez la consulta popular en este caso, como es tan transversal, puede ser una herramienta. Porque si no, empezamos con la guerra de encuestas. Entonces hoy vi una encuesta que el 60% está a favor del aborto. Y después vi otra que dice que solo el 42%. Bueno, alguna de las dos miente. Obvio. Claro, ese es juego de operaciones. Yo te cuento dos cosas que me parecen importantes también para que sepan. Para nosotros en Cambiemos el tema del aborto no es un tema nuevo. Es un tema que además surgió en el debate presidencial. Todos los candidatos se manifestaron ante la pregunta de uno de los moderadores. Y los tres sobre dijeron este que tema. no estaban a favor de. Exacto. Los tres más importantes, Massa, Scioli, Macri. Totalmente. Y tanto es así que cuando yo ingresé a la Cámara de Diputados, un grupo de diputados de Cambiemos, importante, acompañamos el proyecto del colectivo del aborto legal. O sea, te estoy hablando hace 2 años y medio. Y trabajamos con el Poder Ejecutivo para que se tratara. Hace 2 años, legislación general era la cabecera y Lipovetsky puede también contar esto que estoy diciendo. No es una novedad para Cambiemos. Lo que sí creo que es importante, yo no estoy de acuerdo porque a mí me parece medio como Poncio Pilato, ¿no? Decirle, bueno, que la sociedad decide y yo hago lo que la sociedad me pide porque esto no estaba en agenda. Todos cuando hacemos política... este tema es parte bisagra de nuestra carrera, lo cual podemos decir no lo digas porque no te conviene o manifestalo según las vertientes políticas o ideológicas que querés manejar, para cerrarte. Pero me parece que sí es importante que nosotros rindamos cuentas, que digamos cuál es nuestra posición y si hay algún diputado, que son 46 más o menos los que todavía no han manifestado su posición, si en el transcurso de todo este proceso puedan saber todos los electores cómo van a votar. Vamos a cerrar con no hay que tenerle miedo al pueblo. El pueblo nos puso acá. Entonces, si hay dudas, no hay que tenerle miedo al pueblo. Y de pronto, hacer una consulta está en la Constitución, son los institutos de democracia semidirecta y se podrían hacer, ¿no? Está bien. Pero ganamos con la consulta, te cuento. Bueno, ahí está la si pierden. ¿Y por qué significaría que la sociedad no quiere el debate? ¿Y por qué no la hacen si están tan seguros? No hay que correrle la cola a la jeringa. Para con toda esta gente que está dando su opinión, 32 personas me parece, ¿la expectativa es que alguno de los diputados cambie de voto porque escucha a esa gente? Son 1000. Los que van a dar su posición. 1000 especialistas y 100 y pico de integrantes de la plenario de comisión. La expectativa es informar a la gente, confundir a la gente. No, informar. Pero alguno por ahí puede confundir, por supuesto, porque en esto, por ahí, como bien dijiste vos, acá hay pasiones. Hubo un diputado que dijo, Álvaro González dijo, yo no voy a decir si estoy a favor o en contra porque sería una falta de respeto a los que van a venir a tratar de convencerme respecto a algunas ideas. Pero es difícil, ¿no, Paulino? No, claro, bueno... No, por eso digo, porque nosotros hay porque somos autores de proyectos, o sea que podemos decirlo, ya nos hemos definido públicamente. Yo creo que los pilotos nos queremos igual. Por supuesto. No, y yo les agradezco la altura. Pero en términos prácticos, significaría que una mujer, porque hay una discusión, un cruce con Novarecio por parte de Carmen Polledo, a los 13 años, una adolescente, según el proyecto más importante, uno de los proyectos que tenía más firmas, sostenía que sin padre, sin tutor, podía ir a un lugar público o privado si tenía medicina prepaga, etcétera, y pedir el protocolo para interrupción del embarazo sin padre y sin tutor. Correcto. Sí. Eso es lo que se plantea. Hay un proyecto que dice eso, otro dice que tiene que tener el acompañamiento de sus padres. Acá hay un punto que es interesante, que es lo que dice el Código Civil. ¿Y si los padres no están de acuerdo en la decisión? Acá es importante lo que dice el Código Civil. El Código Civil en el artículo 26
determina que para métodos no invasivos, una persona mayor de 13 años puede ir a tener su asistencia, porque acá estamos hablando que se presenta ante un médico, digamos, un profesional de la salud. ¿Y el aborto es un método no invasivo? Perdón la ignorancia. Sí, puede haber, hay diferentes sistemas. Uno es el de pastillas, que no es invasivo, y ese podría estar dentro de las categorías en donde no sea necesaria la autorización de los padres. Insisto en este punto filosófico, porque tiene que ver con la autonomía de la persona. Y muchas veces, lamentablemente, cuando estamos hablando de embarazos de niñas de 13 años, a veces está involucrado el círculo familiar en ese embarazo. Entonces también tenemos que ser cuidadosos al momento de abandonar ciertos conceptos paternalistas que tiene el Estado y entender que, así como dice la Convención Internacional de los Derechos del Niño, es que estamos frente a un sujeto de derecho que han abusado, porque nadie puede decirme que a los 13 años ha tenido un embarazo consentido. Pero está bien, ¿verdad? pero ahí está contemplado en la ley hoy. El culpable sigue estando Hoy el artículo 26 del Código Civil porque esa chica te determina esa posibilidad. Y nadie investiga y sigue así el círculo. Menor de 13 años sería con consentimiento de los padres. El caso Fall tenía 11 años. Entonces sí hay consentimiento posterior a los 13 años. Es un temazo, la verdad. Yo les agradezco por la altura con la cual... Disculpen, me tengo que poner en abogado del diablo. Yo creo que usted está pensando en efectivamente la que en un aborto clandestino pierde la vida. Porque sin duda que hay que ponerse en ese pellejo, en las condiciones que llevan a eso. Creo que sí, de esto va a surgir algo superador, que es que todos vamos a coincidir que falta educación, métodos, salud sexual reproductiva, inculcar valores desde mucho más y saber de qué se trata, de manera tal de evitar todo lo que más se pueda con lo que hay que evitar. Y lo bueno es la discusión científica para saber dónde estamos ubicados, bueno, y la presencia del Estado, porque todo esto sucede porque el Estado está totalmente ausente. Cuando el Estado funcione y esté presente, veremos lo que pasa, ¿no? Coincido. Probablemente. Bueno, se van con una... Gracias a los dos por estar aquí. No, gracias. Bienvenidos. No, gracias. Bueno, nos metemos de lleno en la resolución.